Bienvenidos a esta masterclass de prevención a la trata de personas. Somos Derechos Humanos con DR, una fundación privada ubicada en el estado de la Florida. En esta oportunidad vamos a conversar con ustedes sobre la prevención a la trata de personas, como aliados de una campaña federal denominada Blue Campaign del Departamento de Homeland Security de los Estados Unidos. Esta campaña tiene por objetivo la sensibilización de los riesgos que implica la trata de personas. ¿Cuáles son los métodos que utilizan los captantes de personas para someterlas al delito de trata de personas? A la trata de personas. Nuestro lema desde la campaña es: las víctimas pueden estar a simple vista. Comenzaremos con una reflexión de Laura Hillenbrand, una escritora estadounidense que se refiere al cautiverio de esta forma. Sin dignidad, la identidad se borra. En su ausencia, los hombres no se definen por sí mismos, sino por sus captores y las circunstancias en las que se ven obligados a vivir. La trata de personas. Comenzamos con la problemática. La trata de personas es un delito global que vulnera los derechos humanos, las garantías y libertades de hombres, mujeres y menores de edad. Es una de las formas más rentables del crimen organizado transnacional y victimiza a millones de personas mundialmente. La trata de personas es una amenaza para la seguridad pública y personal de los Estados Unidos, la seguridad nacional y la prosperidad económica. El Departamento de Homeland Security estima que la industria de la trata de personas produce ganancias de más de 150 billones de dólares anuales. Existe todo un marco legal internacional para los estados a los fines de que puedan regularizar, sancionar y criminalizar el delito de trata de personas. Los referimos. Existe la Declaración Universal de los Derechos Humanos, donde se prohíbe la esclavitud voluntaria o involuntaria. También se hace referencia al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, a la Convención contra la Tortura y otros tratos crueles, tratos crueles o penas crueles, inhumanos o degradantes, a la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, a la Convención Internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial, a la Convención sobre los Derechos del Niño, la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares, la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus protocolos contra la trata de personas, la que conocemos como la Convención de Palermo, que fue una resolución aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en diciembre 18 del 2013. Tenemos el protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños para la pornografía. Tenemos la Convención Suplementaria sobre la abolición de la esclavitud, la trata de esclavos y las instituciones y prácticas analógicas de la esclavitud. En el marco nacional de los Estados Unidos, se refiere de que los Estados Unidos es garante de los derechos humanos, por ello ha suscrito convenios internacionales para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente de mujeres y niños. La Constitución de los Estados Unidos en la 13ª enmienda establece la prohibición de la esclavitud y la servidumbre involuntaria. Debido a ello, las leyes criminales federales y estatales criminalizan todo acto de coacción, servicios o actos comerciales de una persona. En la ley federal, la trata de personas está consagrada en el título 18, capítulo 77.
En la ley penal estatal del estado de la Florida, el delito de la trata de personas está consagrado en los estatutos de la Florida del 2023, incluida en la sesión especial A del 2022 y la sesión especial B del 2023. Título 47, delitos, capítulo 787. Es oportuno resaltar que en virtud de que los Estados Unidos es un estado federal, cada estado desarrolla su propio conjunto de leyes penales basadas en la Constitución, lo que implica que el delito de la trata de personas puede tener penalidades distintas en cada uno de estos estados. ¿Qué es la trata de personas? Dentro de los Estados Unidos se establece que la trata de personas ciertamente es un delito, es un crimen federal que implica el uso de la fuerza, el fraude o la coerción para obtener algún tipo de trabajo o acto sexual comercial. Cada año, millones de hombres y mujeres son traficados en todo el mundo, incluso aquí mismo en los Estados Unidos. Esto puede ocurrir en cualquier comunidad y las víctimas pueden ser de cualquier edad, raza, género, religión, nacionalidad o estatus migratorio. Inclusive los ciudadanos americanos pueden ser víctimas de trata de personas. Cuando hablamos de trata sexual, debemos referirnos a los servicios de acompañante, a los servicios de masajes ilícitos, a la solicitación sexual al aire libre en burdeles, en residencias, en bares y clubes de stripper, en la producción de pornografía, en la servidumbre sexual personal y la transmisión en vivo de una explotación sexual. Todo ello obtenido a través de la fuerza, el fraude o la coerción. Es importante destacar que en los Estados Unidos, todo acto sexual que se obligue, inclusive a través de que se configure la fuerza, el fraude o la coacción y se recaiga sobre un menor de edad, indistintamente es trata de personas. Y por ello, este niño o esta niña o este adolescente inmediatamente va a ser protegido por todo el sistema federal como una víctima de trata. Asimismo, tenemos lo que se conoce como el trabajo forzado. Y el trabajo forzado se define como el reclutamiento, el alojamiento, el transporte, la provisión u obtención de una persona para el trabajo o servicios mediante el uso de la fuerza, el fraude, la coerción, con el fin de someterla a una servidumbre involuntaria o una servidumbre por deuda o esclavitud. Aquí yo hago una nota y refiero que el trabajo forzado o la trata laboral la podemos encontrar como en trabajos de mucamas, en los trabajos de equipos de ventas ambulantes, en los restaurantes, en las ventas de las esquinas que conocemos como la mendicidad, en los trabajos de la agricultura, que son los trabajos de campo o de granja, en los trabajos de servicios de belleza, en las construcciones, en los hoteles, en los trabajos de entretenimiento, en los servicios de limpieza comercial, en la fabricación, en la pesca, en la minería, en la silvicultura, incluso en las instalaciones recreativas o las actividades criminales, como el tráfico ilícito de droga. Aquí reconocemos la trata con la característica de coerción, porque muchas veces el traficante induce a la víctima a que ingrese a la comisión de un delito o a consumir alguna sustancia psicotrópica para luego mantenerla sometida, para luego mantener el dominio sobre ella. Y aquí reconocemos este dominio o estas acciones previas, durante o posteriores, para que exista y se configure la trata de personas. Ahora, ¿quiénes pueden ser víctimas?
Fíjense que cualquier persona, como decía al principio, cualquier persona puede ser víctima, sin distinción de género, sexo, etnicidad, nacionalidad, estatus migratorio o clase socioeconómica. Lo importante es que la persona, a los efectos del captante, del traficante, tenga una vulnerabilidad. Aquí vamos a destacar ciertamente que el captante, el traficante, intenta conocer a su víctima, intenta hacer una conexión con ella, un punto de encuentro, un punto para iniciar una confianza, de manera de que pueda luego buscar esa vulnerabilidad, ese control sobre la víctima. Y es lo que en muchos casos impide a la víctima que darse cuenta de que está sujeta a un delito de forma forzada, que su vulnerabilidad le impide reconocerse como víctima. En la víctima existe el miedo y un miedo que puede ser natural derivado a circunstancias externas o a factores externos que ya tiene la víctima y que previamente el captante o el traficante lo conoce para que pueda esta víctima solicitar apoyo a las autoridades. Es aquí la importancia de este tipo de campaña para lograr concientizar en nuestra población que como ciudadanos tenemos una responsabilidad social en la prevención y en la sanción del delito de trata. Como les decía, muchas veces las víctimas no se reconocen como víctimas y por lo tanto esto impide que se activen los procesos de protección y nos tengamos unas estadísticas quizás más actuales sobre el delito. Y ello, por ello, este tipo de delitos se mantiene en lo que reconocemos como cifras negras. Entonces, para resumirles, víctimas puede ser cualquier persona sin distinción de sexo, género, etnicidad, nacionalidad, estatus migratorio o clase socioeconómica. Es oportuno destacar que ciertamente existen vulnerabilidades. Las mujeres, los niños, los migrantes son poblaciones o son sectores que son mucho más vulnerables a ser captados, para luego iniciar una explotación sexual, una explotación laboral o un sometimiento a un servicio doméstico. ¿Cómo identificamos la trata de personas? Bueno, la trata de personas, como les refería, a menudo está oculta a simple vista. Por ello, el llamado es a estudiar, a buscar información de cuáles son aquellos indicadores que las autoridades ya han trabajado con un equipo a nivel global, inclusive con algunas víctimas que hoy forman parte de la campaña Blue Campaign y por ellos estamos acá. Existen algunos indicadores para los que se pueda identificar o iniciar el reconocimiento de una posible víctima de trata. Ciertamente estos indicadores no son taxativos, pero sin embargo nos permiten concientizar que en alguna circunstancia algo no está de forma correcta. Los indicadores enumerados a continuación tan solo son un ejemplo para mantenerlos en alerta como comunidad ante una posible situación de trata de personas. Cuando hablamos de trata laboral, debemos observar las condiciones de trabajo. En muchos casos, las víctimas de trata laboral son sometidas a un abuso verbal, a un abuso físico, particularmente por su supervisor inmediato. Se les impiden tomar los descansos adecuados, se les obliga a trabajar en condiciones inseguras o se les ve obligada a cumplir cuotas diarias. Trabajan horas excesivas, muy largas e inusuales. Aquí lo que podemos destacar es que en horas de la madrugada,
en horas de la mañana. O sea, no hay como un respeto a un horario de trabajo. Puede configurarse la trata de personas cuando se acepta un trabajo específico, pero se mantiene la coacción o se es forzado para realizar un trabajo distinto. Parece que las personas víctimas de trata laboral viven en el mismo lugar donde trabajan, reciben en algunos casos que quizás se hace dudar sobre si existe o no una trata laboral, es cuando la víctima recibe los pagos. Pero estos pagos son insuficientes o son negativos cuando realmente se compara los periodos laborados. Entonces, les pagan menos de la jornada realizada, se le crean deudas a las personas y se las deducen de los pagos que se les realizan. Estas deudas pueden derivarse de lo siguiente. Se les cobra el alojamiento porque donde trabajan, duermen. Se le cobran algún tipo de asistencia si están en el lugar con menores o se enferma la persona, le cobran las medicinas, le cobran el agua, le cobran los alimentos. Entonces se va creando una deuda. Muchas veces los tratantes lo que realizan es que del pago, que siempre va a ser menor, siempre va a ser en desmejora de la víctima, pero el tratante va a ganar. Le cobran, le crean, este es tu monto global y te deduzco esto y esto. Las deducciones pueden ser exorbitantes al valor real. Se emiten recibos de nóminas con poca frecuencia en los casos de personas que tienen un estatus migratorio regular y no se otorgan el desembolso de seguros de compensación para los trabajadores. Se ven obligados y se ven obligados a transferir fondos a la cuenta del empleador. Se escolta normalmente a la víctima al banco, bien para aperturar cuenta o para realizar retiros bancarios. Existe sobre la víctima una amenaza potencial de deportación, arresto o cárcel. Esto en los casos de personas que están fuera o dentro de un estatus migratorio. Existe hay una retención de los documentos de identidad de la víctima, hay retención de su dinero, hay retención del teléfono móvil. Las víctimas se ven forzadas para realizar o para que participe en un acto sexual comercial, inclusive en estas jornadas laborales. Vamos a continuación a identificar algunas señales del comportamiento físico o estado físico de la víctima. La víctima potencial se presenta como una persona temerosa, ansiosa, deprimida, sumisa, tensa, nerviosa, particularmente en torno a su trabajo o alguien que conoce. Difiere a otra persona para hablar por él o por ella y evitar el contacto visual. Es decir, la víctima, su controlador, tratante o traficante y un tercero. El tercero pretende interactuar con la potencial víctima y esta busca normalmente a su traficante, a su captante, para que responda por ella. Entonces son signos de sometimiento personal que pueden inducirnos a que algo en esa relación no está bien. La víctima muestra signos de abuso físico, de abuso sexual, restricción física, confinamiento o tortura. La víctima muestra signos de haber sido lastimada o privada de alimentos, agua, sueño, atención médica u otras necesidades básicas o posesión personales. Muchas veces vemos a personas que inclusive su piel, su mirada muestra, la piel muestra resequedad, poco brillo,
su mirada es triste, su mirada es perdida, y son signos de, obviamente, de violencia. Ante ello es que debemos mantenernos en un estado de constante alerta, de constante prevención, porque este delito es un delito de efectos colaterales. Es importante destacar cuál es el comportamiento del tratante. Fíjense, primero ante esto voy a destacar quién puede ser el tratante o captante de tráfico de personas. Inclusive puede ser un familiar. Inclusive puede ser un gran amigo de toda la vida. Puede ser alguien muy allegado a nuestro vínculo familiar, pero no estábamos atentos a ciertas circunstancias o simplemente no las reconocemos. Entonces, el tratante tiene algunos comportamientos ya definidos o reconocidos sobre la víctima. El tratante restringe el contacto de la víctima con los amigos y con sus familiares. Limita el uso de las redes sociales a la víctima y constantemente la acecha, la controla, tanto en lo personal como a través de los distintos medios tecnológicos. Evita que la víctima potencial socialice o asista a servicios religiosos. Evita que los niños vayan a la escuela y los obliguen a trabajar. Aquí debo destacar, existen casos que los niños sí van al colegio y a su vez estos niños captan otros niños para que sean víctimas o víctimas de trata de personas o de trata sexual. Entonces, en las escuelas también se opera, en el elementary, middle, high school, en las universidades también operan redes de trata de personas. El tratante vigila o acompaña constantemente a la víctima. Amenaza a la víctima, a la víctima o a su familia con hacerles daño. Y es aquí donde hablamos de coerción. Existe existe una situación que obliga a la víctima a doblegarse, a acceder al mandato arbitrario e involuntario de su captante. Por ejemplo, si no tienes esta relación sexual o si no cumples este cupo de hombres o de este cupo de mujeres diario, le vamos a hacer lo mismo a tus familiares. Le mandan fotos de la casa de los familiares, aun cuando no están aquí en los Estados Unidos. Esto puede ocurrir en cualquier parte del mundo. Puede ocurrir que la víctima sea obligada a realizar un acto sexual comercial, como ya les dije, o lo obligan con contenido personal a cometer el trabajo sexual o el trabajo doméstico. Ojo, porque como les comentaba, también existe trata a nivel de la parte doméstica de los babysitters y del servicio que se realiza en las casas. ¿Qué tenemos que hacer como sociedad, como miembros de una sociedad normalizada, cuando vemos algunas características de trata? Bueno, en primer lugar, no podemos actuar, no podemos enfrentar al tratante. Y cuando hacemos contacto con la víctima debemos ser cautelosos, porque recordemos que la víctima ha sufrido, la víctima tenemos que abordarla desde lo más, no visualizando su vulnerabilidad, porque ahí la revictimizamos. Tenemos que proteger nuestra integridad física y podemos acudir a las líneas de información de investigación de seguridad nacional. Aquí se las comparto.
directamente las maneja el Departamento de Homeland Security o el Departamento de ICE. Podemos llamar a una línea directa nacional de trata de personas. Esto lo maneja una ONG. Aquí podemos dar información del lugar, de las personas, podemos describir en dónde, cuándo, dónde, qué es lo que vemos de irregular, y las autoridades tomarán acciones de forma inmediata. Aquí, como les decía, recordemos que las víctimas han experimentado traumas, daños significativos. Las víctimas no pueden ser incapaces de pedir ayuda porque no se reconocen como víctimas, porque constantemente el tratante, el captador, las está disminuyendo en su dignidad humana. Y es por ello que tenemos que, una vez que consideramos que existen algunos de estos indicadores, apoyarnos inmediatamente en las autoridades competentes. Cuando una persona es víctima de trata dentro de los Estados Unidos, el objetivo principal es que se inicien o se activen los órganos de investigación para brindarle protección a la víctima, para perseguir, erradicar y sancionar a los responsables, hasta las últimas consecuencias. A una víctima de trata, inmediatamente el sistema federal le brinda protecciones de carácter socioeconómicas y cuando la víctima no es nacional de los Estados Unidos, se activan opciones migratorias de protección para las víctimas. Tenemos la visa T, la visa U y la presencia continua. La visa T brinda protección de migración específicamente a las personas que han sido víctimas de una forma severa de trata de personas. Para poder ser elegible, la víctima debe haber cumplido con la presentación de una solicitud razonable de asistencia en una investigación o enjuiciamiento criminal. Es decir, para que una persona le sea aprobada esta visa T, tiene que contribuir con una investigación. Tiene que existir per se el delito. Y como les comentaba hace un rato, cuando estamos en presencia de que las víctimas de trata sean menores de 18 años, estas víctimas no están obligadas a cooperar debido al trauma psicológico y al trauma físico, a cooperar con las investigaciones y con las autoridades de orden público. ¿Cómo se solicita una visa T? Una visa T se solicita a través de la suscripción de un formulario 9 y 914 que se denomina esta solicitud para el estatus T de no inmigrante. El formulario 914 que se denomina suplemento B, declaración de un oficial del orden público opcional, porque esto opera, por ejemplo, si se inicia la investigación y son las agencias quienes no se inicia por denuncia, sino que son las agencias que hacen la investigación, es obligatorio para estos agentes activar los sistemas de protección. Entonces, tan solo con el inicio y las protecciones que se derivan de las acciones de investigación, se protege a las víctimas de trata. Seguidamente tenemos tenemos la visa T, la visa U, perdón. La visa U brinda protección de inmigración a las víctimas de actos criminales que han recibido abuso físico o mental y que ayudan a las autoridades federales, estatales, locales, tribales o territoriales en la detención, investigación o enjuiciamiento de un delito calificado. El Congreso creó la visa U de la visa no inmigrante U mediante la aprobación de la Ley de Protección a Víctimas de Trata y Violencia, incluyendo la Ley de Protección de Mujeres Inmigrantes acusadas en
en el año 2000. Aquí debo hacer una mención que cuando se aprueba la ley contra la violencia a las mujeres, conocida como VAWA, ya se estableció que es obligatorio brindarle protección migratoria a las mujeres y niños que han sido víctimas de violencia doméstica y también a las personas, a las mujeres y niños y personas en general que han sido víctimas de algún tipo de violencia dentro de los Estados Unidos. Es una excepción para la obtención de una Green Card. ¿Cómo se solicita una visa U? Las víctimas envían a UCIS el formulario I-918, que se denomina Petición de Estatus U de No Inmigrante, conjuntamente con el formulario B I-918, que consiste en la certificación de un oficial del orden público que sí existió un delito, que sí se está investigando un delito, que esta persona colaboró con la investigación de ese delito y por eso es que requerimos la certificación del funcionario. Por último, tenemos la presencia continua, que es una designación de migración temporal para las víctimas de trata. La presencia continua es una designación de inmigración de carácter temporal que se proporciona a las personas identificadas por las fuerzas del orden público como víctimas de una forma grave de trata de personas, que pueden ser testigos potenciales. La presencia continua permite que las víctimas de trata permanezcan legalmente en los Estados Unidos temporalmente y pueden trabajar y durante la investigación colaborar con los órganos de investigación y para ello ¿quién otorga la autorización de presencia continua? El Centro para Contrarrestar la Trata, que forma parte del Departamento de Homeland Security y trabaja conjuntamente con otras 16 agencias. Y el Centro para Contrarrestar la Trata procesa todas las solicitudes de presencia continua de las fuerzas del orden, es decir, de todos los organismos de investigación, de seguridad nacional, a nivel nacional. Y tiene una duración de 2 años, puede renovarse y los beneficiados de la presencia continua reciben beneficios y servicios federales. ¿Por qué? Porque, bueno, contribuyen con una investigación criminal. Y también pueden optar a la visa T, que los va a llevar a la Green Card. ¿Cómo se solicita la presencia continua? Es una solicitud una solicitud de presencia continua debe iniciarse inmediatamente después de la identificación de la víctima, quien puede ser un testigo presencial. Y puede ser solicitada por, como ya les comenté, por cualquier agencia del orden público federal, estatal o local, con autoridad para investigar o enjuiciar la trata de personas. Bueno, esta es la información brevemente que compartimos con todos los presentes y con nuestra comunidad. Esta máster va a estar colgada en nuestra página de la Academia de DHH Universal para cualquier charla que ustedes consideren que quieran llevar a su pequeña comunidad, a su centro de trabajo, a cualquier universidad. Pueden contactarnos a través de nuestro teléfono de WhatsApp o a través de nuestras distintas redes sociales. Les habló Damaris Rangel.